Bienvenidos una vez a mi canal, ese lugar donde desmenuzamos las noticias jugosas del mundo del espectáculo turco. Hoy amigos prepárense para un torbellino de emociones, porque vamos a hablar de una pareja que aunque ya no es tu copyright junta, sigue generando titulares y pasiones, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Esos nombres que nos hicieron suspirar en Senu con diéresis al Capm, esa serie que nos robó Superíndice 3 el corazo Superíndice 3N a todos. Pero hoy no vamos a hablar de Eda y Serkan, sino de Hande y Kerem, los actores de True S de los personajes, y de una declaración Superíndice 3N reciente que ha sacudido los cimientos del fandom. Porque han pasado meses desde su separación Superíndice 3N, pero el interu copyright ese por lo que piensan el uno del otro sigue ese vivo que nunca. La química que irradiaban en pantalla era innegable y muchísimos, aún más menos han con una reconciliación Superíndice 3N. ¿Pero copyright piensa realmente Kerem de Hande ahora? ¿Ha cambiado su opinión Superíndice 3N sobre ella? ¿Existe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Son preguntas que nos hacemos todos, y hoy vamos a intentar encontrar algunas respuestas. Asu que sin ese preúmbulos acompañó con diéresis más menos en este viaje lleno de rumores, especulaciones y por supuesto, la verdad de True S de la última declaración Superíndice 3N que ha hecho Kerem sobre Hande. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama, du copyright me recordarles lo importante que es para su apoyo. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos chismecitos turcos, por favor, suscríbanse al canal. Es gratis, fácil y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y du copyright un comentario al final con su opinión Superíndice 3N sobre este tema. Me encanta leerlos y saber copyright piensan. Ahora abrochen sus cinturones, porque el chisme a punto de comenzar. El romance entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin fue algo ese que un simple noviazgo entre dos actores que compartían pantalla. Fue una explosión Superíndice 3N de sentimientos que traspasó Superíndice 3 la televisión Superíndice 3N y llegó Superíndice 3 a conquistar nuestros corazones. Durante los meses que duró Superíndice 3 su relación Superíndice 3N, se convirtieron en la pareja del momento, la S querida, la S seguida. Sus fotos juntos eran un festival de likes, sus apariciones públicas, un acontecimiento medio tico. Parecua que vivan en una burbuja de amor, ajenos al mundo exterior. Y nosotros desde nuestras casas nos deleitamos con cada detalle, con cada gesto, con cada mirada. Pero como suele ocurrir en estos casos, la burbuja terminó Superíndice 3 explotando. Los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza, y finalmente, la confirmación Superíndice 3N, Hande y Kerem habían roto. El golpe fue duro para muchos fanáticos, que no podían creer que su pareja ideal se hubiera deshecho. Las razones de la separación Superíndice 3N nunca quedaron del todo claras. Se habló Superíndice 3 de diferencias irreconciliables, de presiones por parte de sus respectivas carreras, de falta de tiempo para dedicarse el uno al otro. Lo cierto es que independientemente de los motivos, la relación Superíndice 3N ha llegado a su fin. Y desde entonces, tanto Hande como Kerem han intentado seguir adelante con sus vidas. Han continuado trabajando en nuevos proyectos, han aparecido en eventos públicos, han compartido momentos con amigos y familiares. Pero inevitablemente la sombra de su pasado en común siempre planea sobre ellos. Cada vez que uno de los dos concede una entrevista, la pregunta sobre el otro siempre estuvo presente. Y es que el interu copyright ese por lo que piensan, por lo que sienten, sigue siendo enorme. Ahora bien, llegamos al meollo de la cuestión Superíndice 3N, la famosa declaración Superíndice 3N de Kerem sobre Hande. Hace unas semanas, Kerem concedió Superíndice 3 una entrevista a una reconocida revista turca. La entrevista abarcó Superíndice 3 diversos temas, desde sus nuevos proyectos profesionales hasta sus aficiones personales. Pero por supuesto, la pregunta sobre Hande era inevitable. Y Kerem, lejos de evadirla, respondió Superíndice 3 de una manera que ha dado mucho que hablar. Hande es una persona increíble, comenzó Superíndice 3 diciendo Kerem. Siempre la he admirado como profesional y como persona. Es una mujer talentosa, trabajadora y con un gran corazón Superíndice 3N. Hasta todo parecua dentro de lo normal. Unas palabras cordiales, respetuosas, pero sin mayor trascendencia.
Sin embargo, querem continu superíndice 3 diciendo algo que sorprendió superíndice 3 a muchos. Guardamos un recuerdo muy bonito de la relación superíndice 3n que tuvimos. Fue una etapa importante en nuestras vidas, y siempre estar copyright agradecido por el tiempo que pasamos juntos. Y aquí es donde empieza el debate. ¿Por qué copyright significa realmente esta declaración superíndice 3n? ¿Es simplemente una muestra de madurez y respeto hacia una expareja? ¿O hay algo de esas palabras? Algunos creen que querem esto, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación superíndice 3n. Argumentan que al destacar los aspectos positivos de Ande y al hablar con Cariu más menos o de su relación superíndice 3n, esto, dando a entender que aún siente algo por ella. Otros, sin embargo, son muy cautos. Piensan que querem simplemente esto siendo educado y que no hay que buscarle 3 pies al gato. Pero la cosa no termina aún. Porque además de esta declaración superíndice 3n, hay otros factores que alimentan la esperanza de una reconciliación superíndice 3n. Por ejemplo, el hecho de que Ande y querem sigan manteniendo contacto, aunque sea de forma esporúdica. Se sabe que se han cruzado en algunos eventos públicos y que han intercambiado algunos mensajes por redes sociales. Esto para muchos fanúlticos es una seu más menos al de que la relación superíndice 3n entre ellos no es del todo rota. Además, hay que tener en cuenta el factor tiempo. Han pasado varios meses desde su separación superíndice 3n, y es posible que ambos hayan tenido tiempo para reflexionar sobre lo que ocurrió superíndice 3. Quizá se hayan llegado a la conclusión superíndice 3n de que cometieron un error al separarse y que aún se aman. O quizá simplemente se den cuenta de que la vida es demasiado corta para guardar rencores y que prefieren mantener una relación superíndice 3n de amistad. Pero por supuesto, también copyright n hay argumentos en contra de una posible reconciliación superíndice 3n. Para empezar, hay que tener en cuenta que tanto Ande como querem son personas muy ocupadas. Ambos tienen agendas laborales muy apretadas y es posible que no tengan tiempo para dedicarle a una relación superíndice 3n. Además, hay que recordar que ambos son superíndice 3 venes y que tienen mucho por vivir. Es posible que prefieran explorar nuevas opciones y no atarse a una relación superíndice 3n del pasado. Y por último, hay que tener en cuenta el factor medio tico. Ande y querem son dos de los actores famosos de Turquía, y su relación superíndice 3n siempre estuvo bajo el escrutinio público. Es posible que la presión superíndice 3n de los medios y de los fanáticos haya sido uno de los factores que contribuyeron a su separación superíndice 3n. Y es posible que no quieran volver a exponerse a esa presión superíndice 3n. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? Pues bien, la verdad es que no hay una respuesta fácil. La relación superíndice 3n entre Ande y querem es compleja y llena de matices. Es imposible saber con certeza lo que piensan o lo que sienten el uno por el otro. Lo único que podemos hacer es especular y esperar a ver qué copyright depara el futuro. Pero independientemente de lo que ocurra, hay una cosa que es innegable: Ande y querem dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Su química en pantalla era innegable y su relación superíndice 3n fuera de ella nos hizo creer en el amor verdadero. Y aunque ya no es tu copyright n juntos, siempre recordaremos con cariño más menos o los momentos que nos regalaron. Y ahora, hablando de Ande, no podemos dejar de mencionar su exitosa carrera profesional. Después copyright snu con diéresis al cap, Ande ha seguido cosechando con diéresis copyright hitos en la televisión superíndice 3n y en el cine. Ha protagonizado varias series que han sido muy bien recibidas por el público, y también copyright n ha participado en películas que han batido copyright codes de taquilla. Además, Ande se ha convertido en una de las actrices influyentes de Turquía. Su estilo y su belleza son admirados por millones de personas, y muchas marcas la contratan para que sea su imagen. Pero Ande no solo destaca por su talento y su belleza, sino también copyright n por su compromiso social. La actriz participa activamente en varias causas copyrightficas y utiliza su plataforma para concienciar sobre temas importantes, como la protección superíndice 3n del medio ambiente y la defensa de los derechos de los animales. Ande es un ejemplo a seguir para muchos superíndice 3 venes, que la ven como un modelo a imitar. Y en cuanto a querem, su carrera también copyright n sigue en ascenso. Después copyright snu con diéresis al cap,
Kerem ha protagonizado varias series y películas que han sido muy exitosas. Además, el actor ha incursionado en el mundo de la producción superíndice 3N y ha creado su propia empresa. Kerem es un hombre polifacu copyrightico y con muchas inquietudes, que siempre estuvo buscando nuevos desafíos. Al igual que Ande, Kerem también copyright N estuvo comprometido con varias causas sociales. El actor participa activamente en organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la pobreza. Kerem es una persona solidaria y comprometida, que utiliza su fama para hacer el bien. Volviendo a la declaración superíndice 3N de Kerem, es importante analizar el contexto en el que se produjo. La entrevista se realizó superíndice 3 en un ambiente relajado y distendido, y el periodista que la condujo supo crear un clima de confianza con el actor. Esto permitió superíndice 3 que Kerem se sintiera CEU superíndice 3 modo y que respondiera a las preguntas de manera sincera y honesta. Además, hay que tener en cuenta que Kerem es una persona muy reservada y que no suele hablar mucho de su vida privada. Por lo tanto, el hecho de que haya decidido hablar de Ande en una entrevista es significativo. Esto demuestra que la actriz sigue siendo importante para Ucondiéresis Copyright L y que guarda un buen recuerdo de la relación superíndice 3N que tuvieron. Pero como decíamos antes, no hay que sacar conclusiones precipitadas. Es posible que Kerem simplemente es tu copyright siendo educado y respetuoso con su expareja. O es posible que es tu copyright dejando la puerta abierta a una posible reconciliación. Liaciu superíndice 3N. Solo el tiempo dirá un copyright depara el futuro para Ande y Kerem. Mientras tanto, los fanáticos siguen más menos ando con una segunda oportunidad para la pareja. En las redes sociales, los hashtags #Anker y #Kerem Ande siguen siendo tendencia, y los fanáticos comparten fotos y vídeos de la pareja, recordando los momentos bonitos de su relación superíndice 3N. La esperanza es lo último que se pierde, y muchos creen que aún es posible que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Y es que la historia de Ande y Kerem es una historia de amor que ha calado hondo en el corazón superíndice 3N de muchos. Su química en pantalla era innegable y su relación superíndice 3N fuera de ella nos hizo creer en el amor verdadero. Y aunque ya no es tu copyright N juntos, siempre recordaremos con cariño más menos o los momentos que nos regalaron. En definitiva, la declaración superíndice 3N de Kerem sobre Ande es una muestra de respeto y admiración superíndice 3N hacia su expareja. No sabemos si hay algo de esas palabras, pero lo que sabemos es que la historia de Ande y Kerem seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Y nosotros como siempre estaremos aquí para contársela. Llegamos al final de este vídeo, donde hemos analizado a fondo la declaración superíndice 3N de Kerem Bürsin sobre Ande Eru Parrafoel. Recordemos que Kerem describió superíndice 3 a Ande como una persona increíble, a quien admira tanto profesionalmente como personalmente. Resaltó superíndice 3 su talento, su arduo trabajo y su gran corazón superíndice 3N. Además, enfatizó superíndice 3 que guarda un hermoso recuerdo de la relación superíndice 3N que compartieron, considerando esa etapa como un momento importante en sus vidas, por el cual siempre estará agradecido. Hemos explorado las diferentes interpretaciones de estas palabras, desde la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N hasta una simple muestra de madurez y respeto. También copyright N mencionamos los factores que podrán influir en una posible segunda oportunidad, como el contacto que mantienen y el tiempo transcurrido desde su separación superíndice 3N. Sin embargo, también copyright N consideramos los obstáculos, como sus apretadas agendas, su juventud y la presión superíndice 3N medio tica. Finalmente concluimos que es imposible saber con certeza lo que el futuro les depara, pero que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos. Tanto Ande como Kerem han continuado sus exitosas carreras, destacando no solo por su talento, sino también copyright N por su compromiso social. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al analizar este tema que sigue generando tanta pasión superíndice 3N. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen que significan las palabras de Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿O simplemente se trata de una relación cordial entre exparejas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.